La mañana de Navidad estaba en el porche de la casa que avalé, con el regalo de mi nieto Ethan en una mano y una lata de galletas en la otra, y llevaba el mismo suéter que, según él, me hacía parecer un copo de nieve. Amanda, la esposa de mi hijo, me abrió la puerta en bata, sin sonrisa, solo con la mirada vacía. «No eres bienvenido aquí», dijo, como si hubiera estado ensayando. Detrás de ella, oí la voz de Ethan. «¿Esa es la abuela?». Se hizo a un lado para taparme la vista. No supliqué, no le di explicaciones. Solo sonreí, una sonrisa pequeña y silenciosa. «Buena suerte con la hipoteca», dije, y me marché. Esa frase puso fin a la Navidad, pero dio inicio a algo mucho más grande. Antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete. Y por favor, cuéntamelo a mí y a los demás. ¿Qué lección de vida deberían aprender todos antes de que sea demasiado tarde? Compártela en los comentarios. Gracias. Aparqué al otro lado de la calle porque algo en mi interior me decía que no me quedaría mucho tiempo. La casa seguía igual. Una corona de pino artificial en la puerta, un Papá Noel inflable desplomado en el césped. Pero no me habían invitado. Me dije que no importaba que fuera una madre que llegaba con galletas y regalos navideños para su nieto. Incluso me puse ese suéter de copos de nieve que picaba y que le gustaba a Ethan el año pasado, pensando que le haría sonreír. Toqué el timbre. Oí movimiento dentro. La tele estaba poniendo dibujos animados navideños. Entonces la puerta se abrió de golpe y Amanda estaba allí, con la bata demasiado apretada, como si esperara una pelea con los ojos vidriosos. «No eres bienvenido aquí», dijo, como si lo hubiera ensayado. Ni un hola, ni feliz Navidad, ni siquiera una sonrisa falsa por Ethan. Solo eso. Me quedé paralizada medio segundo, tiempo suficiente para oír los pasos de un niño y su voz llamándome desde la sala. ¿Es la abuela? Miré por encima de su hombro, pero se apartó para taparme la vista. «Brian no está despierto», añadió. «Tuvo una noche difícil», apreté la mandíbula. «Solo vine a dejar unas galletas y el regalo de Ethan». Levanté la lata y la caja envuelta como una ofrenda de paz, pero ni siquiera las miró. «Déjalas en el escalón», dijo, e intentó cerrar la puerta. Extendí la mano y la atrapé. No con fuerza, solo lo suficiente para mantenerla abierta. «Amanda, yo avalé el préstamo de esta casa, no lo olvides». Puso los ojos en blanco. «Lo cual has mencionado cada acción de gracias, Navidad y barbacoa, en el jardín desde entonces. ¿Crees que eso te da vía libre para irrumpir en nuestras vidas para siempre?» Solté la puerta. Sin dramas, sin alzar la voz, solo una respiración. «Buena suerte con la hipoteca», dije, y me di la vuelta. Ni siquiera la oí cerrar la puerta. Ya estaba caminando de vuelta a mi coche, todavía con la lata en la caja. Me temblaban un poco las manos, pero no de tristeza. Ya no. Esa mujer me había estado ignorando durante años, lenta y astutamente, como si estuviera cocinando una rana. Y Brian antes tenía carácter, antes tenía corazón. Subí al coche, puse el regalo en el asiento del copiloto y me quedé allí, sentado un momento mirando la casa que había ayudado a comprar. Vi una sombra moverse tras la cortina. Quizás Brian, quizás Ethan, daba igual. Ahora la dejaban hablar por todos. Arranqué el coche, encendí la calefacción y me marché sin mirar atrás, pero mentalmente ya estaba sacando los papeles de la hipoteca. Recordé la cláusula de derechos de copropiedad en caso de mala gestión financiera. Sonreí levemente. No quemé puentes. Construí salidas. No fui directo a casa. Conduje sin rumbo un rato, pasando por estacionamientos vacíos y gasolineras cerradas, atravesando barrios donde las luces parpadeaban suavemente tras cortinas y familias que nunca conocería, probablemente estaban abriendo regalos o discutiendo por pasteles. Finalmente, entré al estacionamiento de mi edificio, apagué el motor y me quedé allí sentado,
mirando la lata de galletas en el asiento de al lado. El apartamento olía a limpiador de pino y a carne asada recalentada. Había cocinado el día anterior, aún con la esperanza de que llamaran a última hora y dijeran: «Ven, mamá, cambiamos de opinión». No lo hicieron. Puse las galletas en la encimera, desenvolví el regalo de Ethan, un pequeño kit de construcción de la NASA que le habría encantado, y lo coloqué junto a mi plato intacto. Me serví medio vaso de merllo en caja y me quedé en la puerta de la cocina, masticando despacio, sin apenas saborear nada. El silencio en la habitación se sentía denso, como si pesara. Encendí la tele solo para llenarlo, vi un especial de Navidad que había visto un montón de veces y le quité el volumen. Mis ojos se posaron en la estantería, donde la foto enmarcada de Ethan del año pasado estaba torcida, él en pijama de reno, con la cara cubierta de glaseado, abrazando mis piernas como si yo fuera su mundo entero. Lo recogí, lo enderecé y luego cogí mi teléfono. Su guardería había actualizado a una aplicación donde enviaban fotos y actualizaciones, pero ya no estaba en la lista de padres. Encontré su antiguo contacto del iPad. Le di a llamar y saltó el buzón de voz. «Hola, cariño». «Soy la abuela», dije en voz baja. «Solo quería decirte que te quiero. Feliz Navidad. Espero que te lo estés pasando bien». Hice una pausa y añadí: «Puedes llamarme cuando quieras, ¿vale? Te echo de menos». Colgué antes de que se me quebrara la voz y puse el teléfono boca abajo. El vino quemaba un poco, estaba bajando. Fui a mi pequeña oficina. Abrí el cajón donde guardaba los documentos de la casa y revisé las carpetas Manila hasta encontrarlo. El paquete de hipoteca de Brian y Amanda. Hacía años que no lo miraba. Ahí estaba. Mi firma en la línea de copropietario, el sello del notario, la letra pequeña sobre la refinanciación que requería ambas firmas. Lo hojeé lenta y metódicamente hasta que una página me detuvo en seco. El anexo de refinanciación de Alaska del año pasado. Algo que nunca había visto, algo que nunca firmé, pero ahí estaba. Mi nombre, mi firma falsa, el nombre de Amanda al lado y la fecha justo después de mi cumpleaños. Se me encogió el estómago. Lo miré, luego la firma y luego otra vez. Las curvas estaban mal, la inclinación estaba mal. No había tocado un bolígrafo ese día. Saqué mi teléfono y le escribí a Joan, una vieja amiga que trabajó en un banco durante 20 años y que notificó cada gran acuerdo que firmé. «¿Puedo pasarme mañana?», escribí. «Necesito que me eches un vistazo. Cosas de la hipoteca». Ella también me respondió. «¿Palabras?». «Por supuesto». Me quedé allí un rato más, sosteniendo esa página falsificada como si fuera una mecha, encendida. Hoy no solo me faltaron al respeto ni me despidieron, me utilizaron, me engañaron. Y en algún lugar de esa casa, mi nieto estaba siendo criado por alguien que no tenía reparos en cometer fraudes, borrar a la familia y sonreír a todos tinore. Pesar de ello, tomé la lata de galletas, fui a la basura y la tiré sin dudarlo. Amanda quería borrarme de sus vidas. Debería haber tenido más cuidado con dejar rastros de papel. Tiré el resto del vino por el fregadero y saqué un bloc de notas. Mañana vería a Joan. Esta noche empezaría a anotar cada fecha, cada pago, cada mentira que me habían contado. Porque si Amanda quería una guerra, simplemente la había declarado. Y yo había guardado silencio demasiado tiempo. A la mañana siguiente, me presenté en la casita de Joan, hecha a mano, poco después de las 10, con una carpeta en la mano, y los dedos aún entumecidos por haber agarrado el volante con tanta fuerza durante todo el trayecto. Joan me abrió la puerta en pantuflas y una sudadera manchada de café, y antes de siquiera abrazarme, me dijo: «Tienes un aspecto fatal». No discutí. Me condujo a su cocina, donde aún persistía el olor a tostada quemada, y extendí los papeles sobre su mesa como un rompecabezas. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba que me la confirmara. «Toma», dije, señalando la página de refinanciación con la firma falsa.
Esa no es mía. Se sentó, se puso las gafas y la estudió sin decir palabra. Entonces sacó un fajo de papeles de su propio cajón. Los hojeó hasta encontrar un muelle de hipotecas antiguas que había notariado para mí en 2021 y los colocó uno al lado del otro. No es solo que no sea tuyo, dijo lentamente. Esto es un trabajo apresurado. Alguien copió tu nombre como un adolescente falsificando un permiso. El ángulo está mal, no hay presión en el trazo, y la fecha es domingo. Ningún banco hace trámites los domingos. Sentí un nudo en el estómago. Ya sabía que Amanda estaba detrás de todo, pero oírlo confirmado lo hizo todo más real. Joan se recostó en su silla y me miró con otros ojos. Esto ya no es solo un drama familiar, Evelyn. Esto es un crimen, cometió un fraude hipotecario. Asentí, demasiado aturdido para responder. Joan me preguntó si quería café. Dije que no. Y nos sentamos en silencio mientras ella fotocopiaba los documentos y me devolvía los originales. Necesitas ver a un abogado, dijo ya antes de que te metan en otra cosa y te involucren. Salí de su casa sintiéndome como si hubiera envejecido 5 años en 5 minutos. En casa ni siquiera me quité el abrigo. Busqué en Google servicios de asistencia legal en la ciudad e hice 3 llamadas antes de que uno aceptara atenderme la tarde siguiente. Pasé el resto del día recopilando todos los recibos, avisos de pago y correos electrónicos que pude encontrar. Amanda había sido cuidadosa, pero no perfecta. Había pequeños detalles, notas donde me decía, Brian se encargará de los papeles esta vez, o mensajes de Brian diciendo, Amanda dice que no necesitas estar en el banco. Todo eso construía una historia. Y esa historia era un fraude envuelto en manipulación. No dejaba de recordar el momento en que firmé la hipoteca original. Cómo Amanda apenas me dio las gracias. Cómo Brian me había abrazado demasiado tiempo. Cómo me dije a mí misma que la familia era lo primero, pero ahora lo veía claro. Me punto. Habían necesitado hasta que dejaron de serlo. Y cuando dejé de serles útil, Amanda reescribió las reglas. Esa noche hice una lista en un bloc de notas amarillo titulada Cosas de las que me arrepiento. Y la primera era confiarle a Amanda algo más valioso que una cazuela. Dormí en chándal en el sofá, con el portátil abierto a mi lado y una docena de pestañas abiertas en el navegador sobre temas como la responsabilidad del aval y qué pasa si un hipotecario comete fraude. No tenía miedo, ahora era otra cosa. Cansada, sí, pero debajo de eso, algo más agudo, más centrado. No iba a arreglar, esto sin más. Iba a asegurarme de que Amanda nunca olvidara lo que me costó echarme. Para cuando entré en la oficina de asistencia legal la tarde siguiente, estaba agotada de revisar papeleo y revivir mentalmente cada conversación con Brian y Amanda de los últimos 5 años, tratando de entender cuándo había pasado de la familia a algo más frío. La abogada era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 30 años, se llamaba Elena, con una mirada penetrante y un tono que no perdía el tiempo. Dejé la carpeta sobre su escritorio, le expliqué la situación, le mostré el documento de refinanciación falsificado y le entregué copias comparativas de Jones. Ni pestañeó. Esto es un fraude hipotecario de manual, dijo, pasando las páginas rápidamente. Eres legalmente copropietario de esa casa. Cualquier refinanciación sin tu firma no es válida. Dependiendo de qué hayan hecho con el dinero, esto también podría implicar robo. Asentí, aferrándome al reposabrazos de la silla, con el corazón latiéndome con más fuerza de la que quería admitir. Elena me explicó mis opciones. Podría presentar cargos, congelar futuras transacciones o presentar una demanda civil para forzar la venta de la casa, lo que desencadenaría una auditoría financiera de toda la actividad relacionada con esa hipoteca. Probablemente recuperarías tu parte, dijo, pero las cosas se pondrán feas rápidamente. Me quedé mirando la pila de papeles que nos separaba. Ya lo están. Me dijo que me fuera a casa a pensarlo,
pero no necesitaba tiempo. Salí de su oficina, me senté en el coche y marqué el número de Brian antes siquiera de ponerme el cinturón de seguridad. Contestó al cuarto timbre, con la voz aturdida, como si acabara de despertar. «Hola, mamá. No te saludé. No suavicé el tono». «Tenemos que hablar ya». Dudó. «Amanda no está en casa». «Bien, no hablo con ella. Hablo contigo». 5 minutos después, estaba aparcado frente a la casa. Una vez ayudé. Brian salió con pantalones de chándal y una sudadera vieja, frotándose los ojos como un adolescente. Se sentó en el asiento del copiloto y durante 1 minuto nos quedamos sentados. «¿Sabías de la refinanciación?», pregunté. No respondió. Brian exhaló. «Amanda dijo que perderíamos la casa si no lo hacíamos. Dijo que nunca estarías de acuerdo. ¿Así que dejaste que falsificara mi nombre?». No lo vi hasta después. Pensé que tal vez no importaría. Me giré para mirarlo, en voz baja, pero firme. «Importa. Y dejaste que me borrara de mi propio acuerdo. Firmé por ti porque confiaba. En ti. Lo siento». Su voz se quebró, pero no me conmovió. «No estaba aquí para disculpas. Tienes que arreglar esto antes que yo», dije, porque me reuní con un abogado. «Y si crees que las mentiras de Amanda terminan aquí, te equivocas». Asintió lentamente con la mirada baja. «Hablaré con ella». «No, dije que me escucharías. Va a entrar en pánico y cuando lo haga, no la vuelvas a encubrir. Esta vez no». Salió del coche sin decir nada más. Lo vi entrar de nuevo, con los hombros encorvados como un niño al que pillan copiando en un examen. Esa noche Amanda me llamó. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego me escribió: «No quieres empezar una guerra que no puedes terminar». Me quedé mirando la pantalla con la mandíbula apretada. Luego presioné grabar una nueva nota de voz y leí el texto en voz alta para documentarlo. Después bloqueé su número. No estaba fanfarroneando y ella lo sabía. A la mañana siguiente, un sobre se deslizó bajo mi puerta, sin remitente. Dentro había una fotocopia granulada de mi licencia de conducir y una nota que decía: «Cuidado con lo que desentierras». Ni me inmuté, lo agregué a la carpeta, lo grapé al muelle de la hipoteca falsificada y escribí en la parte superior con rotulador rojo: «Prueba». Amanda me había declarado la guerra oficialmente. Lo que no sabía era que acababa de darme su primera amenaza grabada. Pasaron 3 días sin saber nada de Brian, ni mensajes, ni llamadas, ni nadie llamó a mi puerta. Y aunque me gustaría decir que aproveché el tiempo para descansar, la verdad es que apenas dormí. Me despertaba pensando en Ethan, preguntándome qué le estarían contando, qué versión de mí le estaría dando Amanda, y si se lo creía. A la 4ª mañana, recibí un mensaje de un número desconocido. «Hola, señorita Collins, soy Lisa, de la guardería de Ethan. Tuve un problema y pensé que querrías saberlo». Parpadeé mirando la pantalla un segundo intentando recordar el nombre. Y entonces recordé que Lisa solía sentarse detrás de mí en la iglesia antes de que Amanda insistiera en que dejaran de asistir. Llamé de inmediato. Su voz era tranquila, vacilante, pero amable. «Probablemente no debería estar haciendo esto», dijo, «pero encontré algo en el cubículo de Ethan y bueno, pensé que querrías verlo». 20 minutos después, estaba aparcado frente a la guardería. Salió por la puerta lateral con un papel doblado y me lo entregó como si fuera contrabando. Dijo que lo había sacado la semana pasada. No dijo mucho, pero me pareció mordaz. Asentí, le di las gracias y abrí el papel en el coche. Era un dibujo a crayón, infantil, claro, pero claro. Una casa con 3 monigotes, uno alto, uno mediano y uno pequeño. A un lado, tras una ventana, había una 4ª figura, una cara triste, dibujada con gruesos garabatos azules. Debajo, en letras mayúsculas de jardín de infancia, decía: «La abuela está afuera».
Se me hizo un nudo en la garganta. Pasé los dedos por el papel, con el corazón latiéndome con fuerza, y sentí que algo se rompía en mi interior. No de rabia, sino de un dolor inesperado, no solo por mí, sino por Ethan, que él ya estaba aprendiendo lo que se sentía estar aislado, que su mundo estaba agrietado, que quienes se suponía que debían amarse incondicionalmente estaban jugando juegos que él no entendía. Conduje directo a casa, hice una copia del dibujo y lo escaneé en mi teléfono. Abrí mis mensajes, encontré el contacto de Brian y lo envié sin decir palabra, sin contexto, sin culpabilizarlo, solo la imagen. Sabía que lo vería y quería que lo meditara como yo. 10 minutos después, llamó. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Lo vi, dijo en voz baja. ¿Qué? ¿Dijo cuando lo dibujó? Pregunté. Solo le dijo a Lisa que te extrañaba. Eso es todo. ¿Y qué dijo Amanda? Silencio. Brian. Le dijo que ahora estás demasiado ocupado, que no quieres verlo. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolió. Es mentira, lo sabes, y crecerás sabiendo que la dejaste decirlo. Lo siento. Sigues diciendo eso. Me espeté. Pero sigues dejando que lo controle todo. Tu hijo está dibujando imágenes de aislamiento. ¿Y tú qué? Viéndolo pasar. No respondió. Me ablandé un poco. Brian, no necesito que arregles a Amanda, pero necesito que elijas. Por el bien de tu hijo, ¿quieres que crezca? Creyendo que el amor se revoca cuando es inconveniente. Más silencio, pero esta vez escuché algo detrás. Arrepentimiento, tal vez, o el lento desmoronamiento de la negación. Pasaré por aquí, dijo, mañana solo. Colgué sin despedirme y luego pegué el dibujo en la nevera como si fuera una declaración de intenciones. No solo la foto de un niño, sino evidencia, recordatorio y advertencia. Puede que Amanda me haya dejado fuera de su casa, pero que me aspen si me deja fuera del corazón de mi nieto. No iba a irme a ninguna parte. Y ahora tenía algo por lo que valía la pena luchar aún más. Brian apareció la tarde siguiente, justo después de la 1, con vaqueros y una camisa de franela que probablemente no había planchado en una semana, y una bolsa de supermercado de marca blanca. Muffins como ese compensaban 5 años de silencio, pero lo dejé entrar sin decir palabra. Hice un gesto hacia el sofá y me senté frente a él con la carpeta ya sobre la mesa, entre nosotros. La miró, pero no la tocó. Hablé con Amanda. Empezó, pero lo interrumpí. Ya pasamos de eso. Puedes escuchar o irte, pero no voy a perder el tiempo. Otra cosa sobre una mujer que falsificó mi nombre, y luego le dijo a mi nieto que estaba demasiado ocupada para él. Él asintió. Bajó la mirada, y por un instante vi un destello del niño que crié, no del hombre que dejó que su esposa lo dejara hecho papilla. Fui a un abogado, le dije. Confirmó que Amanda cometió fraude al refinanciar la hipoteca sin mi firma. Eso hace que todo desde ese día sea legalmente inestable y tengo derecho a forzar la venta de la casa. Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada, pero seguí. Tú y Amanda sacaron capital de esa refinanciación. Miles. Quiero saber, ¿a dónde fue? Dijo que era para remodelar la cocina, murmuró. Pero ni siquiera... Miente, Brian. Otra vez. Y esta vez no voy a asumir el costo. Abrí la carpeta y le enseñé la página falsificada junto a la original que Joan había notariado 2 años antes. Fíjate en la firma. Fíjate en la fecha. Domingo, sin notario. No solo mintió, falsificó un documento legal. Se inclinó hacia adelante, se frotó la cara y negó con la cabeza. Debería haberla detenido. Sí, dije rotundamente. Deberías haberlo hecho. Entonces, ¿qué pasa ahora? Voy a presentar una moción la semana que viene. Esto activará una revisión financiera, y si el juez está de acuerdo, que lo estará, la casa se pondrá a la venta. Tú recibirás tu parte, yo recibiré la mía, y Amanda podrá decidir qué hacer después.
Se quedó allí sentado como un hombre que acaba de ser atropellado por un tren y acaba de darse cuenta. ¿Y qué hay de Ethan? No lo voy a echar, dije, que la voy a echar a ella. ¿Quieres seguir involucrado en la vida de tu hijo? Encuentra una manera que no incluya dejar que su madre cometa delitos y lo envenene contra quienes lo quieren. Asintió lentamente y por una vez creí que lo decía en serio. Le di una copia del dibujo que hizo Ethan. Está observando a Brian. Lo ve todo. Brian no lloró, pero apretó la mandíbula como si estuviera conteniendo una presa. Preguntó si podía llamarte. Amanda dijo que no. Ella ya no puede decidir eso. Le compraré un teléfono, algo que no puede controlar. Bien, dije levantándome, porque no me voy a ninguna parte, pero tampoco me estoy portando bien. Se fue sin abrazarme y no me lo esperaba. Lo que necesitaba ahora no era cariño, era acción. Llamé a Elena a la mañana siguiente y le dije que estaba lista para seguir adelante. Presentó la moción esa misma tarde. El papeleo era real, oficial, pesado. Miré las páginas selladas y sentí que algo se asentaba en mi pecho. No exactamente paz, sino impulso. Amanda quería borrarme con mentiras. Yo lucharía con hechos, y la próxima vez que Ethan hiciera un dibujo, me aseguraría de no estar detrás de la ventana. Estaría sentada a su lado. La notificación judicial solo tardó 3 días en llegar a su buzón, y la cuarta noche, Amanda apareció en mi apartamento sin avisar, golpeando la puerta como si intentara derribarla, con la voz ya alzada antes de que me acercara, arrastrando las palabras sobre traición y familia, y cómo no tenía ni idea de lo que acababa de empezar. Y cuando abrí en la puerta, ella estaba allí de pie con una sudadera y pantalones de pijama, el pelo alborotado, la respiración entrecortada por el vino barato, los ojos rojos como si no hubiera dormido, o tal vez hubiera llorado demasiado como para seguir fingiendo. ¿Crees que puedes hacerme esto?, gritó dando un paso adelante hasta que levanté el teléfono. Una palabra y llamo a la policía, Amanda, y sabes que cumpliré. Se quedó paralizada, no porque me creyera, sino porque por una vez se dio cuenta de que no estaba fanfarroneando, de que la versión de mí que había intimidado y desestimado durante años había sido reemplazada por alguien que ahora tenía papeleo, influencia y nada que perder. Lo arruinaste todo, susurró, con la voz más baja pero temblorosa. Brian es un desastre. Ethan está confundido. ¿Y tú? Te comportas como un maldito mártir, pero lo único que siempre quisiste fue controlar. Ni me inmuté. No. Lo que quería era ser respetado. Te di mi nombre en esa hipoteca porque creí a mi hijo cuando dijo que necesitaba ayuda. Nunca pedí nada más que un lugar en la mesa. Y llevas años intentando echarme de la casa que te ayudé a conservar. Estábamos bien hasta que apareciste, espetó. Falsificaste mi firma. Dije con calma, levantando ligeramente el teléfono para recordarle que seguía grabando. Eso no es un límite, Amanda. Es un delito grave. Se burló, pero sus ojos brillaron de pánico. Estás fanfarroneando. Ningún juez echará a un niño de su casa solo porque tu nombre no esté en el préstamo original. La interrumpí. No estás tan protegido como crees. Y este juez ya autorizó una revisión financiera, así que mejor ponte en orden antes de que alguien te pregunte bajo juramento a dónde fue el dinero del capital. Abrió la boca, luego la cerró y la volvió a abrir, pero no dijo nada. Di un paso al frente. Te metiste con la mujer equivocada, Amanda. Pasé 30 años criando a un hijo, pagando facturas, manejando una casa. ¿Crees que no puedo con una estafadora? Con derecho a todo y adicta al vino. Retrocedió un paso, visiblemente conmocionada, con la voz quebrada al decir: «¿Te arrepentirás de esto, quizás?», dije, y luego cerré la puerta despacio, con un solo pestillo. Me apoyé un momento, con el corazón acelerado, pero no tenía miedo. Me sentía firme, anclada, como si por fin hubiera puesto el límite que debería haber puesto hace años. Le escribí a Elena inmediatamente. Le dije que Amanda había aparecido y que tenía una grabación parcial, y me respondió en minutos. «Bien,
Eso es acoso. Ahórratelo. Esto nos ayuda. Reenvié el audio, me serví medio vaso de agua y me quedé en la cocina, mirando el refrigerador donde aún colgaba el dibujo de Ethan. Pasé los dedos por las líneas de crayón y pensé en él durmiendo, en esa casa ahora mismo, sin darse cuenta de que todo a su alrededor estaba a punto de cambiar. No intentaba quitarle su hogar. Intentaba proteger la poca inocencia que aún le quedaba. Amanda había empezado esta guerra al elegir las mentiras por encima de la integridad, la manipulación por encima de la conversación. Y esta noche se desmoronó porque finalmente se dio cuenta de que su castillo de naipes no se estaba derrumbando. Se estaba derrumbando página por página. Y yo seguiría avanzando, ladrillo a ladrillo, hasta que la verdad se alzara en su lugar. A la mañana siguiente, encontré un mensaje de voz de Brian, con fecha y hora justo después de la medianoche. Su voz era baja y temblorosa, como si la hubiera grabado desde dentro de un coche. Me fui. Dijo que ya no podía más. Ella tiró una taza contra la pared y me dijo que eligiera un bando. Elegí a Ethan. Estoy en un motel cerca de la Ruta 3. No sé qué hacer. Lo escuché 2 veces antes de devolverle la llamada. Contestó al primer timbre. Parecía que no había dormido. Le pregunté si Ethan estaba con él y dijo que no. Amanda no dejaría que se lo llevara sin luchar, y eso fue lo que lo destrozó. Al darse cuenta de que había usado a su hijo como un peón en cuanto perdió el control de todo lo demás, le dije que viniera y 1 hora después apareció con el rostro vacío y ojeras bajo los ojos, una bolsa de plástico con ropa en una mano y un sobre Manila en la otra. No se sentó cuando le ofrecí la mano, simplemente se quedó parado, en medio de mi sala, como si no mereciera una silla. Necesito decirte algo, dijo. Algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Me quedé callado y lo dejé hablar. Me dijo que sabía de la firma falsificada antes de que ocurriera. Amanda lo había mencionado. Dijo que había encontrado una solución, y cuando él se opuso, amenazó con irse, llevarse a Ethan y desaparecer con sus hermanas en Utah. Y en ese momento se quedó paralizado, convencido de que perderla significaba perder a su hijo. Así que lo dejó pasar. No lo firmé, dijo, pero tampoco lo detuve. Era débil, tenía miedo, y la dejé pasarse de la raya, pensando que no importaría si nadie se enteraba. Le pregunté qué había cambiado y miró el dibujo de Ethan en la nevera y dijo que había dibujado otro en el motel, solo una figura de palitos con una maleta. Dijo que era papá saliendo del manicomio. No lloré, no grité, simplemente me acerqué, le quité el sobre Manila y dentro encontré su estado de cuenta. Cada detalle del fraude de refinanciamiento, cómo lo planeó Amanda, a dónde fue el dinero, recibos de sus compras, una nueva tarjeta de crédito, una cuenta secreta de PayPal, transferencias a nombre de su hermana. Lo había publicado todo. ¿Vas a testificar?, pregunté. Asintió. Haré lo que sea necesario para arreglarlo, incluso si te cuesta la custodia. Dudó, pero luego dijo: si pierdo a Ethan porque finalmente estoy haciendo lo correcto, entonces me lo merezco. Pero espero que el tribunal vea la diferencia entre un error y un patrón. Preparé café mientras él estaba sentado en silencio a la mesa, y por primera vez en mucho tiempo, no parecía que estuviéramos madre e hijo uno frente al otro. Era como 2 adultos, ambos magullados, intentando limpiar un desastre que ninguno de los dos había causado del todo. Pero uno de ellos finalmente decidió dejar de consentirme. Se fue unas horas después. Dijo que volvería al motel hasta la próxima cita judicial, y le prometí que estaría ahí en cada paso. Esa noche le envié a Ethan un libro, algo sencillo sobre astronautas. En la portada escribí: no importa lo lejos que vayas, siempre estaré observando el cielo contigo. Con cariño, abuela. Incluí un pequeño teléfono con un número predefinido, el mío, e instrucciones en lenguaje infantil. Una rebelión, silenciosa, una cuerda de seguridad,
una conexión que Amanda no pudo cortar. Me dormí con las luces encendidas, no por miedo, sino porque sabía que en los rincones más oscuros Amanda solía esconder sus secretos. Por fin estábamos arrojando suficiente luz para desvelarlos. 2 semanas después, la casa salió a la venta y el anuncio se publicó con palabras como acogedora, encantadora y vendedores motivados. Pero detrás de esas sonrisas inmobiliarias se escondía un lío legal, mantenido a flote gracias a la cooperación forzada y una declaración jurada firmada, y lo vi desarrollarse como una mujer que finalmente se corta la última cuerda, deshilachada de las muñecas. Amanda no se presentó a la audiencia. Su abogado alegó estrés, angustia emocional y dijo que se había mudado temporalmente con sus hermanas en Utah, pero el juez no se inmutó. Elena presentó el documento de Forge, la declaración de Brian, la auditoría financiera que demostraba cómo Amanda desvió más de $34,000 de capital a cuentas personales, y el juez aprobó la venta forzosa sin dudarlo. Brian y yo nos quedamos afuera. Después en el juzgado, sin celebración, solo un reconocimiento silencioso. ¿Estás bien?, pregunté. Se encogió de hombros. No, pero lo estaré. El contrato de la casa se cerró más rápido de lo esperado. Al parecer, el mercado estaba desesperado por cualquier cosa por debajo de los 200,000. Y después de las deducciones, comisiones y penalizaciones, Brian recibió su 20% y yo el 50% para reflejar el capital original de la avalista, lo que significó, por primera vez en mucho tiempo, que tenía dinero que no estaba ligado a la necesidad ni a las disculpas de nadie. Compré una casa pequeña para reformar cerca de una escuela, de una sola planta, de color verde pálido con el revestimiento agrietado y un jardín lleno de hojas secas, pero, en cierto modo, la sentía como mía. Nada más lo había sentido desde que falleció mi esposo, y cuando Brian apareció ese primer sábado con Ethan y un rodillo de pintura, no hice preguntas. No hablamos de Amanda. No hablamos de lo que vendría después. Simplemente pintamos las paredes, las molduras, incluso el buzón, que Ethan insistió que debía ser azul porque Male se siente triste y necesita que lo animen. Preparé sándwiches. Brian arregló la bisagra rota de la puerta. Y por primera vez en meses, todo parecía normal, como si ya no lleváramos el corazón a cuestas. Ethan se quedó el fin de semana. Durmió en una tienda de campaña con sábanas, en la habitación de invitados, y el domingo por la mañana me entregó un dibujo. Él y yo en un columpio, y Brian sosteniendo un martillo detrás de nosotros. «Es nuestra nueva casa», dijo. Lo pegué junto al primer dibujo en mi refrigerador. «Se ve perfecto», le dije. Brian se sentó en el sofá después de que Ethan se acostara, mirándose las manos como si no las reconociera. «No sé qué clase de padre he sido», dijo, «pero voy a mejorar». Asentí. No se lo puse fácil. No dije, «Estás perdonado». Solo dije, «Empieza con constancia. Los niños confían en lo que ven». Repitió. Asintió, como si eso fuera más útil que cualquier cosa que hubiera escuchado en terapia. La venta de la casa se cerró oficialmente una semana después. Recibí la transferencia bancaria por la mañana, firmé los últimos papeles por la tarde y me serví un té helado esa noche, sentada en mi nuevo porche, viendo a Ethan correr tras una pelota por el pequeño césped. Ya no estaba resentida. Amanda se había ido. Quizás para siempre, quizás... No, ese no era mi problema. Había dejado de intentar arreglar lo que otros rompían solo para mantener una paz que no me incluía. Tenía una casa, un nieto que volvía a reír y un hijo que por fin aprendía que el amor no se trataba de silencio, se trataba de estar presente cuando más importaba. Y ahora, por primera vez en años, estaba en casa. Un año después, justo ese día, estaba poniendo la mesa para 3. No porque fuera elegante ni tradicional, sino porque por fin había aprendido que la paz no necesitaba grandes gestos, había que darle seguimiento. Y mientras dejaba el último plato, oí el familiar golpe en la puerta, seguido del inconfundible ruido de zapatillas
y la voz entrecortada de un niño de 7 años gritando: «Abuela, trajimos la salsa de arándanos». Abrí la puerta y vi a Ethan con un recipiente de plástico con manchas rojas en la tapa, y a Brian detrás de él con un pequeño árbol artificial que compraron en la gasolinera, porque Ethan dijo: «Toda Navidad necesita un árbol, aunque sea pequeño». Me reí, me hice a un lado y los dejé entrar. El olor a pollo asado ya llenaba la casa, que ahora tenía pintura nueva, revestimientos arreglados y un pequeño columpio de madera en el patio trasero, que Ethan llamaba su silla para pensar. Comimos en la mesa, donde había pegado sus dibujos, como recuerdos en vidrieras. Uno del año pasado, uno del motel y ahora uno nuevo que me entregó justo antes del postre. Una versión en crayón de los 3 frente a la pequeña casa verde con las palabras: «Nuestra verdadera Navidad», escrita con rotulador azul. Lo abracé más fuerte de lo que debía. Le besé la cabeza y le dije: «Haces que cualquier lugar se sienta como un hogar, chaval». Después de cenar, Brian lavó los platos sin que se lo pidiera, y mientras lo hacía, Ethan se sentó a mi lado, en el sofá, enseñándome fotos que había tomado con su teléfono infantil. La mayoría eran fotos borrosas de legos, ardillas y lo que creo que era una porción de pizza con ojos saltones. Pero en una salía yo, en el porche, tomando té helado, con los ojos cerrados bajo el sol. «La tomé cuando no mirabas», dijo con orgullo. «Es mi favorito». Al principio no dije nada. Solo miré la pantalla mientras sentía algo tan lleno que casi me dolía el pecho. «Ese también es mi favorito», susurré. Más tarde, después de que Ethan se durmiera viendo dibujos animados en la alfombra y Brian lo llevara con cuidado a la habitación de invitados, nos sentamos en el porche y él sacó su teléfono. «Amanda me envió algo», dijo. «Un mensaje de voz, quiere hablar». Asentí lentamente. «¿Vas a hablar?». Dudó. «No lo sé. Una parte de mí quiere gritar. La otra parte solo quiere seguir adelante». No le di ningún consejo. Solo dije: «Hazlo, que mantenga a Ethan a salvo y a ti cuerda». Eso es todo lo que importa ahora. Guardó el teléfono y se recostó en la silla. «Gracias, mamá, por no darte por vencida». Miré el arbolito de plástico que parpadeaba suavemente a través de la ventana. Luego a mi hijo adulto, que por fin había aprendido a poner a su hijo primero, y dije: «Sigue apareciendo. Eso es todo lo que siempre quise». Y ahí se acabó. Nada dramático, nada ruidoso, solo una resolución silenciosa. De esas que se te quedan grabadas en la memoria y te dicen que sobreviviste a algo que podría haberte destrozado. Y ahora puedes reconstruir algo mejor. Esta Navidad no llegó con luces, multitudes ni planes perfectos. Llegó con la verdad, el esfuerzo y la gente que se quedó después de la tormenta. Me alejé de una casa que una vez ayudé a pagar. Y a cambio, recibí un hogar que nadie podría quitarme. Y cuando arropé a Ethan esa noche, le puse la manta sobre los hombros y le besé la frente, me di cuenta de que este no era solo un final mejor.